Bienvenido al podcast de Varón Alfa, un podcast para hombres que buscan ejercer su masculinidad bíblica, descubrir el propósito de Dios en cada área de sus vidas, mejorar la relación con su esposa e hijos, obtener autocontrol, crecer como líderes, dominar su inteligencia financiera y cuidar su salud. Cada semana tendremos temas y entrevistas con hombres que con sus testimonios reales van a impactar tu vida. Bienvenido, varón. Varones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Varón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y el día de hoy estoy muy contento con el invitado que tenemos, que se conecta desde Nueva York. Él es puertorriqueño, él es coach de recuperación porno y creador del programa Reinicio, que ayuda a personas que están batallando con el tema de la pornografía. Su nombre es Jendrik Hans. Jendrik, ¿cómo estás, hermano? Todo bien, gracias a ti. Gracias por invitarme. Es un placer poder estar aquí. Gracias a ti. Jendrik, platícanos, ¿quién es Jendrik Hans? Y bueno, ¿cuál ha sido tu paso por este tema tan importante y tan desgraciadamente y lamentablemente tan difícil de tratar en estos días? Platícanos un poquito de ti, de tu experiencia y cómo es que fue tu recuperación y ahora tu etapa como coach. Bueno, pues para mí ha sido un proceso, ¿verdad? Como bien dijiste, yo soy Jendrik y vengo de Puerto Rico. Nací en Nueva York y de ahí me crié en Puerto Rico. Pero todo para mí, ¿verdad? Yo he sido, podemos decir que llevaba adicto de la pornografía desde chiquito. A los 5 años fue que vi mi primer de esto de pornografía, video. Y eso fue bien impactante para mí, porque imagínate, a los 5 años tú ver un video pornográfico, y para ese entonces era un cable. Y aquí, para los que saben, ¿verdad? Eso, eran unas cajas bien viejas, unas cajitas como azul gris y no tenían ningún tipo de filtro. ¿Cómo? A ver, explícame, ¿qué es un cable? Cable box. Eso es una caja de cable como para ver televisión antes que hacían para tú poder ver cualquier tipo de televisión. Okay. Como un canales. Servicio de televisión. Es como decir DirecTV. Sí, como decir DirecTV o algo así. Pero antes se le llamaba cable box o caja de cable o algo así, qué sé yo. Ok. Y tú, en tu casa tenían eso y tú pudiste accesar a un día me levanto temprano en la mañana, como normal hago, mis padres están durmiendo o algo así. Y pues estoy caminando los canales, ¿sabes? Deslizando hacia arriba hasta que me topo con esto. Y obviamente el instinto para mí fue como que, wow, ¿qué es esto? Pero a la misma vez de curiosidad, pero saber como que esto era algo malo. Anyways, y eso fue como que mi iniciativa, ¿verdad? Eso fue lo que me impulsó o lo que abrió ese camino para mí. Y por años seguí caminando por ese camino, buscaba la manera de ver pornografía hasta que, ¿verdad? Eso fue a los 5 años y fue haciendo un súper breve resumen de todo. Tuve adicto toda mi adolescencia. Hasta que por fin todo se puso más difícil cuando por fin me dieron una computadora con internet. Y ahí sí que entré en una... Time out. 5 años. Sí. Yo tengo un hijo de 5 años, por eso me quedé como wow. Sí. ¿Viste eso a los 5 años? ¿Y qué pasó? ¿Tus papás se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta? No, nadie se dio cuenta. ¿Tú sabías que era algo malo y lo viste y lo quitaste, pero te quedó como... No lo quité. ¿Oh, no lo quitaste? De hecho, si continuó la historia, empecé a verlo, duré como 15 minutos viéndolo aproximadamente. Y se levantó mi mamá en aquel entonces. Y se levantó y rápido, de instinto, cambié el canal. O sea, eso ya algo, si podemos ver, ya desde chiquito yo sabía que eso era algo malo. Algo para mí. Era como que, ¿verdad? Y en la Biblia habla de eso, que Dios pone en nuestros corazones el bien y el mal. Y desde chiquito uno sabe a veces cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Claro. Y me di cuenta que eso era malo. Pero yo no decía nada porque me sentía avergonzado, me sentía como que culpable y tampoco quería que me regañaran y que me dieran. Así que yo me quedé callado. No dije nada. Pero tú sabes, en aquel entonces no, o sea, fue mi primer impacto con eso, pero no fue que me hice adicto.
pero sí fue el primera curiosidad que tuve. Y hoy en día es más común que un niño de 5, 7, 9 años, especialmente con TikTok y todo lo que da, vea pornografía más rápido porque no es tan fácil. Y aquel entonces, yo teniendo 5, o sea, yo era una persona que no común. Eso no era común para mi edad. Claro. Y luego tienes tu acceso a tu computadora con internet. ¿Y esto a qué edad es? Aproximadamente a los 10, 11 años, yo fue que empecé a tener eso, pero mi propia computadora. Antes de eso, yo utilizaba mi tío. Él tenía muchas películas X y yo cada vez que estaba solo en el apartamento, porque vivíamos varios, aquí en Nueva York la mayoría de las casas pues son apartamentos y tienen como 5 o 3 roommates. Y yo cuando me crié con la mayoría de mi familia. Entonces estaba mi tío, estaba mi mamá, estaba mi abuela, estaba mi primo, estábamos todos en un apartamento. Entonces cuando mi tío se iba o todo el mundo se iba, yo aprovechaba ese momento y veía. Y entonces mi familia de cierta forma, no, o sea, de parte de los varones, ¿verdad? Eso era algo normal, ¿verdad? Yo me crié como que si eso era algo normal. ¿Tu familia conocía de Cristo en ese momento? No, yo no conocía de Cristo en ese momento. Yo no conocía nada. De hecho, por eso te digo, yo crecí como si eso fuera algo normal. Y todo el tiempo pensé que era normal y yo veía pornografía, pero a la misma vez yo sabía que no era bueno, porque yo ni me atrevía a decírselo a nadie. Claro. Y nada, con el tiempo, pues a los 13 años, 12 años, fue que yo me fui a Puerto Rico a vivir con mi papá. Mi mamá y mi papá se habían separado. ¿Verdad? Una historia larga, corta, me fui a Puerto Rico a vivir. Y duré los próximos, de los 12 hasta los 18, ¿verdad? En ese mismo transcurso. De hecho, conocí una novia, tú sabes, a los 16 años, mi primera novia. Y ahí fue cuando verdaderamente tuve mucho contacto en el sentido de todo lo que tenía que ver con lo sexual, etcétera. Ahí fue cuando verdaderamente sí caí bien profundo en la pornografía de todo tipo de clase. Y ahí fue cuando mi vida estaba llegando a un turning point, ¿verdad? En un punto donde mi inocencia, o mejor dicho, mi juventud estaba siendo muy impactada por la pornografía. No podía pasar ni un día sin verla. No podía, o sea, todos los días estaba viéndola. No, si estaba tratando de verla con mi novia, si podía. Si no podíamos tener relaciones, rápidamente iba a ver pornografía. Y seguía ese ciclo constante. Hacía todo lo posible por verlo. Y no paraba. A mí me encantaba bailar. Y eso era lo único, aparte de la pornografía, que yo sentía que como que yo podía hacer libre. ¿Verdad? Pero aún así me estaba afectando en esa área porque sentía que no podía dar mi potencial completo. Anyways, directamente después de eso me dejo de ella como a los 17 años. Tuvimos una relación como de 1 año y nos dejamos. Y yo entré en una depresión, en una crisis grave. ¿Y dónde me refugié? En 2 cosas. Pornografía y en la oración. Ahora, cuando me refiero a la oración, yo no conocía de Cristo, pero había escuchado de él. De hecho, yo había hecho de una compañera, una mamá de mi mejor amigo en aquel entonces. Y yo no creía en Dios porque nunca me criaron en eso y todo lo demás. Y ella me hizo una pregunta una vez y estábamos hablando del tema y yo le estaba diciendo, no, pero yo no creo que sí esto y lo otro. Y ella me dijo, bueno, yo te voy a decir lo que me pasó a mí. Y ella me dio su explicación y me dijo, ella estaba hablando de la oración. Yo una vez oré por esto y le estaba diciendo al Señor por esto y sucedió para mí. Ahora, si tú no crees, no hay problema, pero te invito a que lo intentes cuando tú sientes. Y eso fue mi primera experiencia con la oración y la utilicé. Y lo que oré fue por mi papá, porque mi papá en aquel entonces estaba pasando por un momento de drogadicción. Y yo le estaba orando al Señor, que mi padre sea limpio. Eso era lo único que estaba diciendo. Y que mi padre sea limpio. Si tú existes, que mi padre se ponga limpio. Y literalmente como 2 meses después de esa oración,
o 3 meses, no sé exactamente el tiempo, mi padre comenzó a ir a un centro de rehabilitación. Y yo dije, esto es una casualidad. Pero ahí fue como que Dios, de cierta forma, como que te fue ablandando llevando, mi corazón. Claro. Sí, sí. Y después fue otro momento, fui a una iglesia y sentí como que una paz de una amiga que nos invitó. Pero nada, seguí. Hasta que mi primo, que de hecho es uno de mis primos que de cierta forma me metía a ver pornografía también con él. Tú habías salido de la cárcel, porque él bregaba también con droga y cosas así, y él salió de la cárcel, pero cuando salió con Cristo. Él entró sin Cristo y salió con Cristo. Okay. Y él desde ese entonces comenzaba a predicarme. Y me comenzaba a predicar y me comenzaba a predicar y comenzaba a predicar. Y yo, ok, whatever. Pero esa iniciación de orar y a refugiarme en la pornografía, yo estaba en un momento que yo estaba como que, Señor, estoy cansado, estoy en una depresión, ayúdame. Y el ayúdame fue que vino mi primo, ¿verdad? Y ¿verdad? Regresando. Y vino mi primo y me empezó a preparar. Hasta que por fin un día decidí ir con él a la iglesia. De hecho, mira cómo es Dios, que la primera vez que voy, el tema era pureza sexual. Wow. El tema era pureza sexual. Ese fue el primero. Eso era un viernes. Y yo, ok, wow, me gusta. Y el tipo estaba hablando de muchas cosas y unas cosas que me impactaron. Y yo dije, wow, eso es cierto, ok, whatever. Pero algo me decía a mí como que, bueno, pero ¿ya para qué? ¿Cómo? ¿Ya para qué? Como que, porque él estaba hablando sobre la pureza sexual, cómo deberías mantenerte para el matrimonio y todo esto, ¿verdad? Ya. Oh, okay. Y yo, bueno, pues ya yo fallé en todo esto. Ya, o sea, ya para qué, ya, esto es too late, exactamente. Y pues me fui. No me fui, pero ese día pues nos fuimos, acabó el servicio y mi primo, tienes que venir mañana. Mañana va a ser un día impactante, mañana va a ser el día. Porque allá en esa iglesia era los sábados en vez de los domingos. Y pues era los sábados, entonces me decía, tienes que venir mañana el sábado, etcétera. Y yo, bueno, está bien, vamos a venir. Porque ya me lleva invitando por mucho tiempo. Y ese fue mi primer encuentro, y ese día literalmente fue mi primer encuentro con Dios. Ahora, desde el momento en que yo entré por esas puertas, ese sábado, primero que nada fue bien difícil llegar a ese lugar. O sea, pasaron muchas cosas ese día. Llegamos súper tarde. Cualquier cosa tú podrías decir, ¿verdad? Viendo en el mundo espiritual era como que el enemigo no quisiera que yo llegara a ese lugar. Eso era literalmente como era. En el momento no lo entendía, pero ahora mirando hacia atrás lo entiendo. Y llegamos literalmente cuando empiezan a predicar. Estaban pasando la ofrenda para empezar el servicio, para la prédica. Y en ese proceso del predicador empezar a predicar, yo sentía que él estaba hablando exactamente todo lo que yo pasaba. Sobre mi depresión porque había salido de mi ex. Por la soledad que estaba sintiendo, la depresión que estaba pasando por todo eso, que me sentía solo, no podía con nada. Y de las oraciones que le he dicho al Señor que me ayudara en ese proceso. Porque yo estaba poco a poco como que tratando de meterme en la oración, en la Biblia y todo, pero no estaba de lleno y estaba pidiendo ayuda a Dios porque oraba. De hecho, yo no sé cuánto tiempo tú llevas en el Evangelio, pero yo tuve el CD era un cantante que era secular. No me recuerdo muy bien el artista ahora, pero a lo mejor se escucha la canción que dice: Dios, yo me arrodillo ante ti porque sé que eres tú la razón de mi existir. Se me olvidó el nombre de él, pero él usaba trenza, él se parecía a Don Omar. Era un cantante puertorriqueño. Pero parece que había tenido él parece que tenía una de esto con Dios y sacó un CD cristiano. Divino, creo que se llamaba él. Divino. Okay. No lo conozco, pero... Divino. Muy él bien. es un cantante secular que creo que tuvo un impacto. Y él sacó este CD cristiano y ese fue el CD que yo literalmente empecé a conocer más de Dios. Y ahí fue cuando verdaderamente me puse más a orar. Y me acordaba de ese proceso, ¿verdad? Mientras el predicador predicaba. Valga la redundancia. Y cuando llegó al llamado, yo estaba sentado en la parte de atrás.
mi primo estaba sentado como a mitad de la iglesia. ¿No quisiste sentarte con él o qué? Lo que pasa es que estaba llena la iglesia. Oh, ok. Y había una silla atrás, sola, y yo me senté ahí. Ok. Me senté, ya, me quedo acá atrás. Y él como que, ok, y se fue. Y, anyways, el punto es que llegamos al final del servicio y estamos hablando de que están hablando del llamado, que quiere pasar, que pase aquí al frente. Y yo empiezo a tener esa batalla en mí, en mi interior, sobre esa batalla con el Señor, quiero hacerlo. Y yo veía a mi primo y él estaba hablando a otro joven para que fuera al frente. Y yo decía, Señor, pero mi primo no me invitó a mí. ¿Por qué no me está hablando a mí? ¿Por qué no me está tratando de conversar? Es por eso mi pregunta, que por qué estaban sentados separados. Porque regularmente si vas acompañado hay alguien que te motiva a entregarte tu vida a Cristo. Pues así no fue conmigo, así no fue mi vida. Y él se fue y él estaba allá y él estaba hablando a otro señor, qué sé yo, y se olvidó de mí, parece, o qué sé yo. Y yo la cosa es que él logra convencer a la persona para ir al frente. Y yo estaba en el punto en que yo decía, ¿para qué vas a pasar allá al frente? Si tú cuando regreses vas a seguir en lo mismo, vas a seguir viendo la misma pornografía, vas a seguir en la depresión, vas a seguir en todo esto cuando regreses. Eso era yo mismo hablando a mí. Pero cuando veo que él convence a la otra persona, yo dije, algo, y siento que fue el Espíritu Santo, me dijo, si él puede, ¿por qué no tú? Y eso fue algo que ni lo pensé y tomé acción. Y me fui. Y caminé al frente y empezaron mis lágrimas a llorar, a empezar a salir y a llorar y todo lo demás. Y todo ese proceso fue mi primer encuentro con Dios. Y, ¿verdad? Hago esa historia, ya llevamos aquí creo que 17 minutos, no sé, o algo así. Y esa fue mi historia en la cual yo tuve mi primer encuentro con Dios y yo supe y entendí que lo que yo hacía era malo. Ahora, me encantaría poder decirte que después de ese día yo nunca batallé con la pornografía. Eso fuera sido el mejor testimonio, yo diría. Pero eso fue el principio de mi caminar. Y aunque sí sentí una liberación completa, yo salí de ese lugar, yo había salido de allí y regresé a mi casa. Lo que primero hice fue pedirle perdón a mi mamá. Y por un montón de cosas que yo había hecho, por mucha falta de respeto que yo hacía como chiquito. Y yo le envié un mensaje de texto a mi madre como que pidiéndole perdón por todo eso. Y ella rápido me llama. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me llamas? Ajá. Y ella está llorando porque ella sabe que yo no soy así. Le dije, no, fue que me entregué mi vida al Señor, etcétera, etcétera. Y nada más quería pedirte perdón y qué sé. Y me acuesto a dormir. Al otro día me levanto como nuevo. Literalmente como nuevo. Pero con el tiempo, el hábito seguía ahí. El hábito de ver pornografía seguía ahí. Y como yo siempre le digo a muchas personas, cuando un árbol crece por 15 años, ¿verdad? Desde los 5 años hasta los 18 años que yo estuve en esa adicción, tú puedes cortar el tronco del árbol, pero tú no puedes arrancar las raíces de una. Las raíces se van a quedar ahí de alguna manera. Entonces, al conocer a Cristo, yo corté el tronco. Pero las raíces se mantenían. Y yo seguía con algunos hábitos, ¿verdad? Y yo empezaba a sentirme de una manera como que withdrawals. Se me olvidó la palabra, pero es cuando empiezas a sentir cosas porque... Remordimientos. Por ejemplo, el alcohol, cosas así, como remordimiento. Yo tengo la palabra ahí, pero ahora mismo se me fue. Y cuando empecé a tener esos withdrawals, no me sentía bien, pues como quien dice, comencé a recaer. Y yo no tenía buenos mentores, no tenía una buena base, entonces yo seguía cayendo porque tenía esas ganas, esas ansias de poder saciar esa necesidad que tenía en ese entonces. Y de ahí fue como que, de un momento dado de ahí, fue cuando me motivé a ser libre, porque me di cuenta que, número uno, Dios, ¿verdad?, comenzó a trabajar en mi vida. Y eso me motivó tanto que yo dije, yo tengo que buscar la libertad. Y ahí fue cuando empecé a leer la Biblia, empecé a buscar de Dios, empecé a ayunar, empecé a hacer oración. ¿Cuánto tiempo había pasado más o menos de que cuando entregaste tu vida a Cristo y me imagino traías este fuego ahí contigo y querías cambiar, pero volvías a recaer, ¿no? El fuego duró como 2 meses. De hecho, fue súper radical. De hecho, fue tan radical que me encontré con muchos problemas con mis amigas.
o amigos y amigas. Ujú. Porque yo lo único que hablaba era de Dios, Ujú. de Jesús, de cómo Jesús me cambió, cómo me sentía. Y esos ataques o esas peleas con mis amigos acerca del tema me entristeció mucho, me sentí súper mal. Y que entonces ahí entró el habit loop, en un loop del hábito mío, que cuando yo me siento triste, en vez de buscar a Dios, buscaba la pornografía. Entonces ahí cuando me llegaba mucho la tentación, porque me sentía súper triste porque mis amigos me habían rechazado. Y entonces en vez de irme a buscar y orar, lo que hacía era que buscaba la pornografía. Y como a los 2 o 3 meses, esa transición fue que empezó a hacer. Y me sentía mal porque caí, vi la pornografía. Me sentía mal porque le había fallado a Dios. Y me sentía mal porque me rechazaron. Entonces empezaba como que me sentía mal y punto. Me sentía bien avergonzado y todo esto. Y yo decía, Señor, como ayúdame. Quiero volver a sentir lo que sentí el primer día que te conocí. Y ahí fue cuando me motivé demasiado a buscarla, a ser libre. Pero la verdad es que no lo pude hacer. No lo pude hacer. No lo logré. Hasta que pasaron 6 años. Y no sé si quieres hacerme una pregunta. Yo sé que me estoy adelantando un poco y he hablado No, bastante, adelante, pero digo, no sé son básicamente las preguntas que tenía preparadas para ti, pero me gusta porque lo hemos llevado en este orden cronológico de tu historia, pero básicamente fue eso, ¿no? Llegamos al punto en el que entregas tu vida a Cristo y estás batallando todavía con este problema porque está tan arraizado de tantos años que es muy complicado salir, y a eso le sumamos pues el asunto de que ahora ni siquiera puedes contar con tus amigos porque ellos te rechazan porque ya no están en la misma sintonía. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Platícame. 6 años pasaron después. Sí, pasaron 6 años y en esos 6 años pasaron demasiado. Como te comenté, yo bailaba. Y una de las razones por la cual yo batallaba era porque yo estaba en un ambiente no muy bueno. En Puerto Rico, la comunidad de baile es muy, muy expresiva sexualmente. Y pues yo tenía la tentación de mirar a las muchas mujeres en todos estos grupos de baile y hacíamos pases. Y eso me hacía mucho daño a mí personalmente. Y sí, es como un batallaba. alcohólico trabajando en un bar, ¿no? Ya casi. Algo así, literalmente. Y yo todos los fines de semana, porque practicábamos todos los fines de semana y teníamos muchas competencias. Yo tenía muchas competencias. Y de hecho, mi mejor amigo, que también se convirtió a Cristo en aquel entonces, Ernest, y nosotros nos habíamos convertido en el mismo tiempo. Así que él bailaba también. Él era mi coreógrafo. De hecho, él bailaba con Daddy Yankee. Él era uno de los bailarines de Daddy Yankee. Él y yo crecimos juntos. Y él y nosotros, y eso le decía a él, bro, esto está difícil. O sea, yo no puedo. O sea, yo estoy intentando y esto está cañón. Esto yo no puedo. Yo no... El punto fue que a mitad de esos, como a los 3 años, después de yo convertirme, 2 años y medio, yo diría. 2 años y medio. O 2 años. 2 a 2 años y medio. Yo le digo a él, bro, este va a ser mi último día que voy a bailar. Esta es mi última competencia. No creo que no voy a seguir bailando más nada. Esto me está afectando demasiado espiritualmente. Y él lo entendió y él lo aceptó y él estaba feliz porque yo tomé una decisión que él estaba loco por tomar también. Pero para él no se le hacía tan fácil porque él vivía literalmente del baile. Entonces, yo tomé esa decisión y empecé a tener un poco de libertad. Empecé a alcanzar unas cosas, me empecé a casar esos primeros 30 días o qué sé yo. Pero luego pasó una cosa en la iglesia, que no entrar en detalle, que me hizo nuevamente caer. Y de hecho fue como con una chica, y todo ese proceso me hizo volver a caer en la pornografía. Okay. Y eso me afectó demasiado. Eso me afectó demasiado, me sentí bien mal, porque yo decía, pero yo estaba haciendo progreso. ¿Qué pasó? Todo lo demás. ¿Sentiste como tema de decir, Señor, yo estoy haciendo toda mi parte, estoy sirviéndote, estoy orando, pero ¿por qué aún no así puedo, no? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no eres libre? Y por mucho era, yo vengo a entender las razones ahora, pero en ese momento no lo entendía. Ahora, ¿verdad? Yo empecé a estudiar, me fui a teología
a estudiar teología pastoral porque yo tengo un llamado pastoral. Entonces yo dije, pues yo voy a poner a estudiar y a través de estos estudios voy a salir de la libre. Voy a ser libre, voy a aprender. Empecé a ir a la iglesia, al esto y pensé que eso me iba a ayudar. Y de verdad me estaba ayudando a conocer más de Dios. De hecho, me rompió muchos pensamientos que yo tenía que me estaban limitando mucho con la iglesia. Yo me crié en una iglesia muy, muy estricta. En Puerto Rico le decimos rajatabla. Y esas son bien religiosas, una iglesia súper religiosa. Y eso me empezó a romper muchas creencias que yo me había creído acerca de Dios, que no eran correctas. Y entraba mucho en la culpa por esas cosas. No me sentía libre. No me sentía libre por cuestiones de la libertad en Cristo, ¿verdad? Ya no me sentía libre. Y empecé a comenzar a entrar a esa libertad. Y muchas cosas comenzaron a suceder. Y de hecho, ahí fue cuando verdaderamente empecé a conseguir mis primeros mentores. José García era un evangelista que conocí. De hecho, cuando pasó un revolú en mi iglesia, que terminé saliendo, me fui a la iglesia con él y él fue una de las personas que me estaba mentoreando en este proceso. Después también conocí un consejero en la universidad y en la universidad el consejero me empezó a ayudar también en ese proceso. Y del consejero fui a un psicólogo y el psicólogo me empezó a ayudar en ese proceso también. Y estaba, de cierta forma, aunque no tenía el éxito que yo estaba deseando, estaba conociendo más de mí en todo ese transcurso que mucho tiempo no había conocido. Pero eso fue como a los 4 o 5 años, ¿verdad? Ahora, fast forward un poquito más, 2018, si no me equivoco, sí. Pasó el huracán María en Puerto Rico. Huracán María destrozó. Yo lo viví, yo estaba allá. Y todo literalmente, pues, se había cancelado todo. Pero yo antes de eso, ya yo había tenido unos tickets para ir al cumpleaños de mi hermana aquí en Nueva York. En octubre. Huracán María fue en septiembre y el cumpleaños era octubre. Entonces yo había decidido, bueno, todo esto está malo, ya se había acabado la universidad, no había universidad. No se había acabado, pero ya no iba a haber estudio por los próximos no sé cuántos meses. Entonces yo dije, me voy para Nueva York otra vez con mi mamá y me quedo acá por el temporero. En ese transcurso de irme pasó lo mismo, seguía en la adicción, ahí sí que no duraba. Pasaba 2 días máximo. En todo ese proceso de octubre a diciembre aproximadamente. Pasabas 2 días máximo sin pornografía. Sin PMO. 2 o 3 días máximo. Yo tenía un tracker, que es algo que ya no soy muy bueno, no lo recomiendo mucho. Hay mucha gente que dicen track your days, o sea, pero para mí era como una manera de yo ver todas mis fallas en vez de ver todas mis victorias. Era la manera más fácil de yo ver todas mis fallas en vez de mis victorias. Eso lo paré de hacer después, pero en ese momento lo seguía haciendo, no importaba, quería seguir con mis días, quería aumentar mi racha. Y ahí fue cuando me topo con no sé ni cómo me topé con esto, pero fue por Instagram, una iglesia, y yo decía, ellos estaban teniendo algo que se llamaba colectivo. Y yo no sabía lo que era eso. Pero me llamó tanto la atención que empecé a buscar. Y eso era Colectivo Ancla, que era, para los que no saben, de México, de la iglesia Esteban Grassman. Yo en ese momento yo sentí algo de verdad de parte de Dios. Muy, muy fuerte. Y eso fue lo que verdaderamente yo dije, Señor, en ese momento, yo necesito ir a este lugar. Yo necesito compartir con estas personas. Yo necesito aprender y ser mentoreado por personas como esta. Porque todo lo del colectivo Ancla era liderazgo, plantación, iglesia y misiones. Y yo decía, eso es todo lo que tú me quieres llamado. Eso es todo mi llamado ahí. Ser pastor es ser un buen líder, es plantar iglesias y es hacer misiones. Entonces yo dije, esto es un llamado para mí. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo necesito. Y recuerdo, yo no tenía ningún peso, no tenía ni $1. Y yo decía, y el precio para mí en aquel entonces, para yo hacer todo eso, solamente la inscripción por los 6 meses eran como $3,000, algo así, o $2,500, todo. Y yo decía, yo no sé cómo diantre iba a sacar esto. Me fui al baño, me fui a bañarme y empecé a orar en la bañera.
Ahí Ok. yo no sé, lloré y le dije, Señor, necesito tu ayuda para esto. Y te Ujú. lo juro, hace tiempo no había sentido la presencia en ese momento de Dios de una manera increíble. Sentí un fuego como recordaba al principio. Ujú, ujú. Y sentí una confirmación de parte de Dios increíble. Y le dije, bueno, Señor, yo confío en ti. Se lo dije a mi mamá cuando regresó. Yo estaba solo, ella regresó del trabajo y se lo dije. Mamá, esto, lo otro. Quiero ir para acá, me quiero ir a México. ¡A México! ¡Allá matan gente! Y luego en Tijuana, ¿no? En Tijuana, para colmo. Ella no sabía que era Tijuana, pero ella nomás Oh, ya no sabía que en sabía. México Ya. matan gente. Eso es lo que... Yo, pero mami, en Puerto Rico también. Ajá. Y en Nueva York también. O sea, no, o sea, esto es lo mismo. Ya. Anyway, ese punto fue que ella, después de tanta convencimiento, ella dijo, pues está bien, yo te ayudo. Y ahí yo empecé a hacer todo lo posible. Le dije era Esteban, no Grassman, era Orantia, Esteban Orantia, el líder. Y le envié su mensaje, le envió una información, tuve que hacer un video para mi texto, tenía que hablar con mi pastor de Puerto Rico para que tú sabes, todo el proceso y logré ser aceptado. Y yo sentí una felicidad inmensa. Y en ese momento yo diría que pasó una de las cosas que yo aprendí más adelante, que era encontrar mi porqué. Era encontrar mi porqué y tener un porqué muy definido. Y yo le dije al Señor ese día, yo dije, Señor, desde hoy yo necesito llegar a este lugar limpio. Y necesito salir de este lugar limpio. Y desde hoy voy a ser limpio. Empecé a darme esa fortaleza porque yo sabía que yo no iba a poder entrar. Si yo quería servir y yo quería ser el mejor líder que yo podía, yo necesitaba romperle esta pornografía. Y literalmente eso fue desde ese momento en que me fue aceptado y había tomado esa decisión firme, yo no había caído hasta que después yo salí de colectivo y podemos entrar en eso más después. Pero yo entré a colectivo con un porqué súper firme. Y entré allí a aprender todo lo que podía hacer. Yo sabía que había muchas cosas que no... Todo era nuevo para mí. Acuérdate, yo había salido de una iglesia muy religiosa. Y Sí. entrar a una iglesia como la de Esteban Grassman, que no es que sea antirreligioso o nada, pero que sea bien saludable, es la palabra. Una iglesia súper saludable, con unos líderes súper buenísimos, con un top, dándote clases, haciendo de los devocionales todos los días y poniéndote en unas disciplinas. O sea, trabajamos muchas cosas y de ahí yo saqué mucha base para lo que era mi programa ahora que hablamos de reinicio, ¿verdad? Porque eso fue la base y el fundamento. Ellos me dieron toda la base y el fundamento para poder salir de la pornografía. Me encontré mi porqué, ¿verdad? Y sobre todo me dieron accountability. Accountability es básicamente responsabilidad. Eso es tener gente a tu lado que verdaderamente te mantengan responsable, que te ayuden a rendir cuentas y que te estén exigiendo más y más. Ahí Claro. fue que conocí a personas como Ian, a Big Dog, a Eric, a todos estos jóvenes, ¿verdad? Que me empezaron de cierta forma a ayudar a crecer. Pude ser algo que habla mucho Mike Todd, un pastor, de ser humilde, abierto y transparente. Ahí yo pude ser lo más humilde, lo más transparente y abierto que pude ser sobre mi pornografía. Jamás en mi vida yo había sido tan humilde, abierto y transparente sobre mi proceso de recuperación como lo fui en colectivo. Y eso fue lo que me ayudó a ser libre. Eso fue lo que me ayudó a romper con mis cadenas. Eso fue lo que me ayudó a romper con mi autoestima que yo tenía baja sobre el tema. ¿Cuánto tiempo dura colectivo, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo te tomó? Eran 5 meses. Eran 5 meses. Eran 5 meses de colectivo. Eso que empezamos en enero. Terminamos en enero, febrero, marzo, junio. Junio, ¿verdad? Junio. Yo me fui en junio. Porque yo duré un tiempo más. Porque nos quedamos... Era como a finales de junio fue que yo me fui. Entonces, en todo este tiempo, desde que tú fuiste aceptado hasta junio, estás libre de pornografía. Estoy libre de pornografía. No fue hasta que llegué aquí a Nueva York y pasaron, creo que fue 3 semanas. Y entré a lo que eran los mismos hábitos de que yo hacía normal. Entré a lo que era a encerrarme en mi cuarto solo, a no hacer ejercicio. Sí oraba, seguía con las disciplinas espirituales,
pero mi ambiente me recordaba todo lo viejo y tenía una nostalgia, ¿verdad? Por regresar a Colectivo, por regresar a México, por regresar y estar rodeado de estas personas. La Biblia dice que, ¿verdad? Así como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con un amigo. Yo regresé, yo no tenía ningún amigo. No tenía nadie con quien afilarme. Allá en Colectivo yo estaba rodeado de personas que me afilaban diariamente. Y yo llegué a regresar aquí y yo me sentía vacío, me sentía solo nuevamente y poco a poco estaba entrando nuevamente en esa depresión porque ya me había salido de este compañero. Ahora, de naturaleza soy un poco introverted, ¿verdad? Introvertido. Excepto cuando estoy hablando de temas que me apasionan. Sí. Y pues por lo tanto se me hace difícil hacer amigos. Se me hace un poco difícil hacer amigos acá. Y se me hace difícil mantenerme en contacto con amigos. Teníamos un grupo, pero no era lo mismo para mí. Yo soy una persona que en persona, pues, hablamos más, conversamos y estoy más esto, pero cuando ya estamos de lejos, siempre te voy a seguir tratando igual, pero no tengo esa misma iniciativa como si te tuviese aquí al lado. Y eso fue poco a poco saliéndome del camino hasta que un día caí. Y recuerdo ese día porque tengo fotos de ese día, porque le escribí al grupo y le dije, he fallado. Llevo 219 días y hoy tuve mi primera recaída. Y ellos me rodearon con amor, me rodearon con fortaleza, etc. Y me sentí nuevamente y yo dije, bueno, si yo logré 219 días una vez, esto es un progreso grande, gloria a Dios. Y ahí fue como que nuevamente empecé de nuevo a todo este proceso. Pero, como yo siempre, como le digo a mi gente, ¿verdad? El progreso no es lineal. Progreso no es lineal. Tú no subes así. Hay recaídas, claro. Hay altas y hay bajas. Y ese fue un momento de baja para mí. Entonces, lo que hice fue que... De hecho, lo que verdaderamente me afectó es que no encontré una iglesia. Eso fue lo que verdaderamente me afectó. Yo había regresado a Nueva York y no tenía ninguna iglesia. Y empecé a ir a una iglesia ahí, pero no me sentía cómodo. Tenía muchas cosas. O sea, había salido de tanto, tú sabes, de liderazgo. Muchas cosas. Quería como que de cierta forma aplicar todo lo que había aprendido. Y eso no es así. Tenía que tomar tiempo. Tenía que dar pasos pequeños. Tenía que recibir todo, tú sabes, todo, consejería de los pastores, etcétera. Hasta que lleguen a poder hacer eso. Y fue como que un proceso. ¿En qué momento llegaste a decir, ahora sí soy libre 100%? ¿O si es que ya llegó ese momento? Eso pasó 2 años después de ese momento. Yo fui libre. Yo llevo ya llevo 3 años, si no me equivoco. 3 años, casi 3 años, algo así. Que ya soy libre de verdad. Y eso sucedió. Yo había regresado a Puerto Rico y después regresé a trabajar y me fui para allá y todo lo demás. Pero después regresé de nuevo a Nueva York. Pero cuando regresé de nuevo a Nueva York, porque Dios me llamó, me dijo que me fuera, que me regresara. A través de hecho, fue por 2 personas, por un pastor mentor que me habló y la pastora de mi esposa, la que es mi esposa ahora. En aquel entonces yo había conocido a mi esposa y hablábamos por relación a distancia. Y yo la había visitado, ella es de Colombia, y yo la había visitado en Colombia y la pastora no sabía nada de lo que yo estaba pasando, no sabía nada y me habló de parte de Dios y me dijo que la salida que te he dado para que vayas, hazla. Algo así me dijo. Yo lo tengo escrito. Pero básicamente sentí yo le estaba orando al Señor si me voy de Puerto Rico y regreso. Y ahí fue cuando sentí ese llamado. Ya Dios me dijo que sí. Entonces lo confirmé con mi pastor en Puerto Rico y le dije, Dios me está llamando para esto y estas son mis 2 opciones. No sé cuál hacer. O me voy para Texas o me voy para Nueva York con mis papás, con mi mamá. Y él me dijo, vete a la segura, vete con tu mamá. Yo dije, voy a hacerle caso a mi pastor, me voy para Nueva York. Literalmente regreso a Nueva York y empiezo un momento de transformación en mi vida. Ahí fue que conozco a mí lo que es mi jefe. El que era mi jefe, ya no es mi jefe. Y empezó a trabajar con él.
Y ahí empiezo yo a enfocarme y encontrar nuevamente mi porqué. Porque yo dije, yo vengo aquí a trabajar porque me voy a casar. Y tengo que empezar a construir para mi esposa. Entonces yo empecé a trabajar. Y empecé a recrear nuevamente ese porqué. No solamente lo reforcé con responsabilidad. Ahí fue cuando me fui a Hillsong. Tenía mucha gente que me estaban diciendo, ve a la iglesia Hillsong. Y yo, pues dale, vamos para la iglesia Hillsong. Y te digo que esto fue como una obra milagrosa de parte de Dios. Ellos tienen un de estos de Next Steps, como los próximos pasos. Y yo me había dado, la única manera en que yo dije que voy a ir era porque hice esos Next Steps. Yo dije, bueno, voy a hacer lo de los Next Steps, porque si no, lo que pasa es que yo vivía en el Bronx y Hillsong era en Manhattan, y eso era como 1 hora de viaje para llegar en tren. Y yo decía, no quiero coger 1 hora y media de viaje para ir a una iglesia. Sí, claro. En tren. Y yo dije, bueno, receté este día. Y ese día fue que le dije, y eso fue que me impulsó a tener esa responsabilidad para ir, porque ya había dicho que iba a hacerlo. Y me encuentro con unos hombres en la misma fila conmigo. Y yo voy y un chamaco dice, hey, ¿cómo estás? Y ese literalmente fue mi primer grupo de conexión o grupo de esto que tuve, porque esa gente literalmente fueron las personas con las cuales yo conecté de inmediatamente en mi primer día yendo. Y ahí fue cuando Dios empezó a trabajar. Conocí a Anthony, a David y a otras personas más. Y ellos literalmente algunos de ellos estaban batallando también con la pornografía. Y otros no estaban batallando para nada. Pero el proceso de que teníamos personas que ya no estaban batallando y gente que estaban batallando, de cierta forma yo me sentía como que yo lo había logrado y esta gente lo están, y nos empezamos a afilar, como dice la Biblia, hierro con hierro. Y ellos se convirtieron muy, muy buenos amigos y fueron mis personas de responsabilidad. Y ahí fue cuando yo empecé a tener una victoria nuevamente de la misma manera en que la tuve con Ancla. Y lo puse con encima en el cual estaba súper enfocado, ¿verdad? En lo que era mi porqué. Quería salir libre, no solamente porque por mi relación con Dios, ya estaba cansado de todo lo que había pasado, pero también estaba loco por casarme y sabía que yo no podía llegar a un matrimonio así, de esta forma, y tenía que romper con esta adicción. Y decía, si, mis hijos no van a poder, mis futuros hijos no pueden tener un papá adicto a la pornografía. O sea, ¿qué tipo de papá sin energía, sin poder, y yo me decía sin músculo, porque yo era súper flaco y me sentía súper flaco. Y, o sea, no tiene ni músculo, no tiene energía. No. ¿Cómo tus hijos vas a poder jugar con ellos? Tú necesitas dejar esto y comenzar a trabajar en ti. Y yo creé un porqué y empecé a escribirlo y empecé a identificarme con ese porqué. Y empecé a rodearme de todos mis amigos de conexión y ellos me empezaron a afilar. Ellos me mantenían rendiendo cuenta. Me decían, ¿por qué no hiciste esto? Ahí fue cuando empecé a hacer ejercicio más en serio. Y ahí fue cuando empecé a desarrollar y entender que si yo quiero tener una transformación, necesito tener una transformación completa. Y entonces comencé a trabajar solamente en todas mis áreas. No solamente en mi área espiritual, pero en mi área mental, en mi área financiera, en mi área de mi cuerpo, ¿verdad? Y comencé a trabajar poco a poco en mí, con la ayuda de este grupo de personas. Y eso ahí fue cuando yo identifiqué como que número 1 logré la victoria. Ahí fue que rápido llegué a esos 90 días. Y ya yo me había seteado una fecha para casarme. Entonces ya yo sabía que yo me iba a casar en enero. Entonces todo mi plan de trabajo era llegar a mi matrimonio libre. Wow. ¿Entiendes? Y yo decía, voy a llegar a mi matrimonio libre. Punto. Y se lo decía a ellos y ellos me mantenían responsable con eso. Y pum, atacaban así. Vamos a hacer... O sea, tengo que empezar a transformar mi cuerpo, tengo que comenzar a comer bien mejor. Y empecé a comer bien. Otra cosa que no hablé de cuando estaba en Ancla. Yo era el único vegano en aquel entonces. Pero algo que sí que te puedo decir es que
Todos me cotorreaban por eso, ¿verdad? Todos hacían. Pero algo que el hecho de que yo trabajé con ser vegano, porque eso es una de las cosas que yo trabajo también con los de Reinicio, que estoy trabajando con ellos, es que la salud es súper importante. Yo no comía carne, y aunque no estoy diciendo que comer carne es malo, porque ahora mismo yo como carne, pero yo sí estaba extremadamente cuidando mi comida. Y lo que comí, lo que salí, y lo que entraba en mi cuerpo. Y yo estaba viendo qué tipo de comida eran saludables y qué tipo de comida no eran saludables. Y eso me ayudó mucho también en lo que es en mi transformación mental. Y empecé a hacer eso nuevamente. So que empecé número 1, yo lo digo de estas 5 formas. Primero me reconecté con Dios. Luego que me reconecté con Dios, encontré mi visión. ¿Cuál es mi visión? Que era mi porqué, mi gran porqué. Y entonces cuando encontré esa visión, empecé a crear las disciplinas y los hábitos que me rodeaban para poder lograr ese porqué. Y número 4, comencé a ser responsable con otras personas, que me mantuvieran responsable, que me ayudaran a rendir cuenta. Y número 5, empecé a tomar mi salud en serio. Empecé a hacer ejercicio, empecé a comer bien y empecé a enfocarme en mi salud. Esas son las 5 cosas que verdaderamente yo enseño y ayudo para lo que es lograr la pornografía. Romper con la pornografía. ¿En qué momento dijiste, ok, toda esta experiencia, todo este testimonio en mi vida, puedo utilizarlo para ayudar a otras personas? ¿En qué momento decides empezar a armar un programa para ayudar a estas personas? La verdad, yo no tenía planificado hacer esto. Okay. Yo no lo tenía planificado. Esto fue una victoria grande para mí. Y fue la mejor transformación que yo he tenido en toda mi vida. Me tomó desde los 18 años hasta los 20... Yo tengo 27 hasta los 25. O sea, desde los 18 hasta los 25 años aproximadamente que verdaderamente batallé con esto. Y esto fue un proceso difícil. Pero era mi mayor transformación. Entonces yo en este proceso tuve otro mentor que se llama Richard Yu. Richard es un cristiano, el hombre cristiano, y él ayuda mucho en lo que es coaching. Y yo decía, yo quiero ser la mejor forma mía. Yo quiero que Richard me entrene. Y eso fue lo que hice. Me compré su curso, compré su programa y empecé a ser mentoreado por él. En el transcurso de ser mentoreado con él, él nos está ayudando también a nosotros a que nosotros alcancemos nuestro propio programa y empecemos a ayudar a otras personas y empezar a impactar a otras personas. Y en esta transformación él me hace una pregunta en una llamada de coaching y yo le estoy diciendo, estoy dudando entre esto, pero... Porque él nos dijo, busca tu mejor transformación. Y yo tengo mi mejor transformación. Mi mejor transformación es la pornografía. Yo salí de la pornografía, yo salí esto y ahora mismo soy libre. Llevo tantos años libre. Y yo le dije, pero yo no creo que nadie quiere ser coach. No, anda buscando un coach de pornografía. Y él le dijo, y él me hizo un challenge ahí en ese momento y me dijo, Jendrik, ¿cuántas personas ahora mismo están batallando con la pornografía y tú tienes todas las estrategias y el conocimiento para poder ayudarlo? ¿No sería un deservicio a ti y hacia Dios no hacer esto? Y eso me voló la cabeza. Yo nunca lo había visto de esta manera así. Yo dije, esto sería una manera de no servir a Dios. O sea, tiene una herramienta para poder impactar miles de personas, jóvenes, ahora mismo que están batallando con esto. ¿Y tú no estás dispuesto a ayudarlos? Y él me transformó y él me estrechó y él me hizo tomar ese paso. Y ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Tengo que empezar. Esto es algo que Dios me ha dado y tengo que ayudar a otras personas. Y eso fue cuando verdaderamente comenzaste a crear tu programa. Nos hemos extendido un poquito de tiempo, pero platícame rápidamente cuál es, si puedes darnos un solo consejo para alguien que está atrapado en la pornografía. ¿Cuál sería? Es difícil decir uno, pero es básicamente lo que ya dije, ¿verdad? Los 5 pilares. Reconectarte con Dios, buscar tu porqué, buscar tu visión, crear las disciplinas para esa visión, buscar a alguien que te mantenga responsable a esa visión y a esas disciplinas y cuidar tu salud. Esas son las 5 cosas. Eso es lo que yo diría.
Mucha gente, lo que pasa que, y es algo que pasa mucho con las personas que están batallando la pornografía, están buscando una sola cosa que me cambie. Y eso no es así, no funciona de esa forma. No hay una sola cosa que te rompe de la pornografía. A menos que Jesús mismo sea el que te haga esa transformación, y porque lo he visto de jóvenes que Dios lo ha cambiado de solamente haberlo tocado la mano, ¿verdad? O hay un predicador, Dios haga esa transformación, a menos que Dios la haga, está bien. Pero si tú verdaderamente estás en un proceso de tratando de recuperarte, tú necesitas hacer esas 5 cosas. Ok. Tu programa, Reinicio, ¿en qué consiste? ¿Cómo funciona? Bueno, ¿es online? ¿Es en persona? ¿Cómo funciona? Es grupal. Es online y grupal. Nosotros, ¿verdad? Yo doy clases, son 1 semana, son 8 semanas, donde estamos dando clases, aprendiendo estas 5 categorías, ¿verdad? Y aplicándolas en nuestras vidas. También con semanas de coaching, ¿verdad? De accountability, donde estamos hablando de, ok, ¿cómo lo estás implementando en tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has logrado? ¿Cómo te puedo ayudar? Hay una pregunta, etcétera. Y damos ese continuo accountability, y también tenemos lo que es por mensaje. Tenemos un grupo en Discord, y ahí es donde verdaderamente estamos conectados todos los días, escribiendo, viendo cómo va el día, publicando las tareas, etcétera. Así que básicamente consiste... ¿Tiene algún tipo de restricción? ¿Es para hombres, mujeres, jóvenes? Solamente para hombres actualmente. Solamente para hombres, obviamente mayores de 18. No trabajo con... A menos que los padres sean los que me estén diciendo que trabajen con sus niños. No creo que trabajaré con niños menos de 18. Sería irresponsable de mí. Así que todos 18 años para arriba. Muy bien. Pues Jendrik, muchísimas gracias. La verdad es que tu testimonio estoy seguro que es el mismo proceso que muchos jóvenes están pasando, si no es que la gran mayoría de ellos. Así que te felicito por tu valentía, primero en salir y contar tu testimonio, y segundo por el hecho de no solamente dejarlo ahí como un testimonio tuyo, sino tomarlo y usarlo para ayudar a otros jóvenes, otros hombres a salir de esta droga que es la pornografía, de esta adicción. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber un poco más de tu programa o que quieran estar en contacto contigo? ¿Cómo lo pueden hacer? La mejor forma de comunicarte conmigo es a través de Instagram. Así que si me escribes por Jendrik Hanse, así mismo Jendrik Hanse, voy a ser el único que va a salir. Va a salir Coach Recuperación Porno. Me puedes escribir por ahí, me escribes un DM. Te mantienes contacto a lo que es mis redes sociales. Continuamente estoy publicando. Y si quieres la ayuda... escríbame un DM con la palabra listo, y yo ahí mismo sé que me estás hablando sobre esto. Y es más, no, escríbeme una palabra con la palabra, escribe un mensaje con la palabra varón alfa. Si tú me escribes con una palabra, un varón alfa, ahí sé que viniste de este podcast. Y ahí excelente. Voy a darte más, te voy a dar más detalle y voy a ayudar contigo más. Porque sé que verdaderamente, ¿verdad? Para ayudar a tu comunidad y personas que estén pasando por esto. O sea, excelente, Jendrik. Muchísimas gracias, Jendrik. Me ha gustado mucho tu testimonio. Te mando un abrazo y que Dios te siga usando, hermano. Que Dios te lleve a lugares que no te imaginas y que tu testimonio llegue a tocar hombres y a cambiar muchísimas vidas. Un abrazo muy fuerte. Gracias a todos los que nos han escuchado hasta este momento del podcast. Les recuerdo que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos tratando de crecer nuestro canal de YouTube, así que si nos apoyas con tu suscripción y compartiendo esto con alguna persona que pueda ser de bendición para él. Un abrazo a todos y hasta luego.